Me sentí jueza. Porque tenemos una abogada invitada, nuestra primera abogada. Bienvenida, Andrea, a quitarte el poch de... Hablar de la desmitificación del aborto en Yucatán. ¡Amo! Mira, desmitificar. Ah, estaba destinado. Así es, porque no vi tus apuntes. Justo celebraba, tristemente celebraba a medias, me había preparado para celebrar con todo, ¿no? Años de espera. Y decir, bueno, sí celebro y después recuerdo que no celebramos al 100 porque estamos en espera de que la conciencia le llegue a ciertas personas. Así es. La conciencia, la prudencia nuestra de seguir esperando en la lucha. Pero también me era muy importante al saber que nos veíamos hoy de decir, hagamos un glosario, hagamos un manual para hablar de manera cotidiana. Que yo sé que tú, como activista, lo haces todo el tiempo y que puedes hablar con todos de una manera pasional y cotidiana, con citas si es necesario, pero siempre desmenuzando los conceptos, que yo creo que es gran parte, o es, no sé si es mi manera romántica de ver, gran parte de lo que no entienden, y como no lo entienden, no quieren ceder y prefieren estar en una... estas personas que no votan a favor porque piensan que estamos en su contra. Entonces yo creo que hablar de desmitificar también es hablar de que los conceptos sean de manera cotidiana. O sea, ¿cómo explicarías tú todos estos conceptos que hay que desmitificar para hablar del aborto, no? Bueno, creo que partiría de lo que es aborto. Claro. Porque... muchos piensan, aborto, asesino. Exacto. Y el aborto, más que nada, las activistas, las que también acompañamos estos procesos, lo consideramos más que nada la interrupción de la gestación. Claro. Pero una gestación no deseada y además de no deseada, no planeada. Sí. Y cuando estos dos conceptos, digamos, se unen, le llamamos en el argot, incluso de un código penal, un delito llamado aborto. Claro. Pero las acompañantas, las activistas, nos gusta más llamarle interrupción voluntaria del embarazo. Porque claro. Y es que si es en contra de tu voluntad, para mí eso ya es el delito, no lo otro, ¿no? sí, porque coartan tu derecho, tu libertad, y justamente por esa manera de coartar la libertad que tienes sobre tu cuerpo, claro, es que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que es inconstitucional penalizar o tomar como un delito al aborto, porque va en contra del libre desarrollo de tu personalidad. ¿Y qué es esto que suena muy rimbombante? ¿Qué es esto que es inconstitucional? O sea, que va en contra de tus derechos, ¿no? Y el libre desarrollo de la personalidad es facilito. Cuando checas tu artículo 1 en tu Constitución mexicana, allá dice que todas las personas somos libres para ejercer nuestros derechos, nuestra sexualidad, nuestra identidad de género, sin discriminación. Y dentro de todo esto también implica nuestro proyecto de vida. Y siempre que podamos llevar un proyecto de vida sin lastimar a otra persona, ¿qué es persona para empezar? Sí, gracias. Es aquella que el Estado ya reconoció porque ya nació, ya tiene un acta de registro civil. Entonces el Estado dice, ya nació, ya existe y por tanto ya es sujeto de derechos. Andrea Tamayo, por ejemplo. Entonces no podemos decir que un producto, que un feto es sujeto de derechos porque no ha nacido. Entonces abogan los antiderechos a los derechos humanos de los no nacidos, y esto raya en un concepto que choca con nuestra Constitución, claro, que choca con lo jurídico, con lo legal. Y entonces partimos de los conceptos morales, de los conceptos religiosos, sí, pero no hay manera que lo puedan justificar en el derecho. Que se ha patentado como la sensación, el sentimiento de culpa a partir de darle el poder a lo religioso, ¿no? A lo moral. Yo muchos años escuchaba, es que esto es pro vida. Yo dije, bueno, cuando no tengo un contexto, pienso pro vida porque están cuidando las vidas que ya existen, ¿no? Y a estas
a estos niños, niñas en situación de calle, en abandono, o que están en lista de espera de ser adoptados, dije, bueno, para mí eso sería un grupo pro vida, ¿no? Que están tratando de realizar estos encuentros de personas que quieren adoptar y que están en colas eternas con niñas, niños y niñas que están ahí esperando que una familia que sí les quiera forme parte de su vida. Entonces dije, claro, esos son los pro vida. Cuando cambia y decir no, o sea, malamente desde ahí se llamaba pro vida a los antiderechos, entonces empieza un choque en el cual es más fácil vivir en la ignorancia y decir, ok, ¿qué es lo moralmente adecuado? ¿Cómo me han educado? Como por herencia de no querer averiguar o de también que haya candados. Tú dices, si checas el artículo 1, dices, bueno, estaría divino que desde la infancia, desde la educación, nos incluyan esto, porque antes te acuerdas que había que ir cívica, o sea, como parte de, pero no era para conocer nuestros derechos. A mí me encanta lo que sucede con la Comisión de Derechos, que dice, vamos a hablar de las infancias, de desmenuzarles los conceptos y que sepan que es parte de un conocimiento que tienen que adquirir para tomar una decisión, no para encaminarlos hacia aquí o hacia allá. Entonces, esto que dices de manera muy cotidiana y que dice, ok, ya me relajé de escuchar, porque según el artículo y empieza una cita y tú te pierdes en mi glosario no está, ¿no? No tengo esta cita pendiente, pero poder hablarlo de manera cotidiana y decir, bueno, esto es para ti, aparte fue escrito para ti y no es inamovible. Sí, y ahora que mencionas lo de las materias que veíamos en la primaria, en la secundaria, en la prepa, me recordaste justamente que en primaria era civismo, en secundaria era cívica y ética. Y en preparatoria, hasta que decidías estudiar una carrera de sociales, podías escoger de optativa derecho. Y apenas en tercer año de prepa es que yo empecé a conocer qué tiene mi Constitución mexicana. Claro. Pero previo a eso hablábamos de valores, hablábamos de principios, de cómo conducirse de manera pues ética, de manera en la ciudadanía, cómo ser un buen ciudadano, una buena ciudadana, ¿no? Como que supuestamente te enseñaban a eso, pero no te enseñaban en realidad cuáles eran tus derechos humanos. Que si bien derechos humanos le llamamos hasta el 2011, con la reforma constitucional del 2011 que se cambia el concepto de garantías individuales a derechos humanos. Sí, sí, sí. Pero aún así, qué atrasados estábamos. Y retomo el tema de las garantías individuales porque la Constitución yucateca, que fue algo que lamentablemente no pasó gracias a nuestros amigos y amigas, diputados y diputadas panistas. Reflexionen, reconozcan su problema. Reconoce tu problema, Yajaira. Por favor. Me dices Yadiras, Yajairas, por favor. ¿Qué pasó? Están perdidos. El caso. Así deberíamos hacer unos memes para que hagamos conciencia de qué pasó. Porque también pasó y luego no pasó, ¿no? Es que la Constitución, en general, cualquier constitución en los estados y a nivel federal, no pasa una propuesta, un dictamen, si no se tiene la mayoría calificada. ¿Qué es esto? Las 2/3 partes. Claro. Entonces, ¿por qué lo hacen así? Porque como es la máxima ley, es tan importante que se supone que tiene que tener la gran mayoría de apoyo. Entonces, de los 2 dictámenes que se votó el miércoles 9 de abril, el de la Constitución no pasó. Claro, porque faltaron. Sí, que era para quitar el concepto de protección de la vida desde la concepción. Y eso lamentablemente lo tenemos en Yucatán desde el 2007. Cuando ponen en la Constitución la protección de la vida desde la concepción y ponen en el código también lo del aborto, o sea, lo actualizan. Y también en la Constitución era el candado que teníamos en materia de matrimonio igualitario, porque decía que matrimonio era la unión entre hombre y mujer. Sí, que ya a mí años después yo me entero, oye, pagas. O sea, yo pensé que se paga un permiso como cualquiera que quiera unir su vida a alguien, paga un trámite, pero no, era como una multa, ¿no? Al final de cuentas, como quitarte la multa de que como no se ha dado el paso o irte a casar a otro lado. Y yo decía, ¿por qué pareciera que somos prófugos de nuestra libertad? Está rarísimo, ¿no? ¿Quién huye de su libertad? Entonces estamos como de una manera muy confusa y también que somos... A veces siento que Yucatán nos convertimos en una isla para temas así, ¿no? Porque estamos queriendo blindar el hecho de la evolución. Porque todo se escribe, la historia se va escribiendo y por lo tanto debería de ser así, ¿no? La Constitución debe ir evolucionando con lo que pasa, porque
Si nos vamos a preguntarle a la persona que empezó, o sea, bueno, revivirlo y decirle, ¿os puedes resucitar para decirnos qué? Pensando en la religión, en las religiones que están en contra, ¿no? Hasta el quien resucita te dice, y ahí en un libro dice, resucita el tercer día. Planeó todo. ¿Por qué nosotros no podemos planear nuestra vida y si queremos maternar o no? ¿Por qué? ¿No? O sea, si nos vamos a homologar, está dicho. Entonces, si yo no puedo planearlo y no puedo, entonces sí estoy matando también a otra vida desde permitirle a un ser no deseado, no planeado, existir y ser víctima de la violencia de mi frustración, ¿no? Porque entonces ya se convierte en resignación y se convierte en un retroceso histórico de cómo debemos conducirnos las personas, ¿no? Cargando estas culpas. Entonces, para mí se convierte todo en una serie de culpas en el cual para poder acudir al perdón tienen que ir a manifestarse tal vez sin saber. Te digo, repito, de una manera muy romántica y hasta condescendiente, decir, oye, no lo están entendiendo. O ya están ahí. Y como son parte de un grupo, de un color, de un partido, tienen que ceder. Yo ahora pienso en la culpa de estas personas que querían votar a favor y decir, pues estoy aquí y de algún modo hay un líder que me dice, a eso venimos. Ni modo. A no permitir ser la mayoría. Y dices, ahí se pierde el individuo, ¿no? O sea, es un grupo que sigue la corriente y que dices, bueno, ¿a qué estamos jugando? Regreso décadas y siglos atrás a la Inquisición, o sea. Que ahora que lo mencionas es algo que me parece muy curioso y que es digno de análisis político, el tema que toda la bancada del PAN haya votado en contra. Juntos, ¿no? Porque sé de personas, diputados dentro de la bancada, que sí tenían la inquietud de votar a favor. O que se habían manifestado, como decir, sí, claro, porque dentro de todos los partidos hay un equilibrio y hay gente que decide estacionarse en pensamiento, en acción, y hay gente que decide proponer cuál es el nuevo lenguaje, la nueva bandera de mi partido y como nuevo militante puedo proponer algo para evolucionar juntos, ¿no? Juntos, pero pareciera que eso fue sí o sí. Esa impresión me da, ¿no? Sí, a mí también me dio esa impresión y curioso porque reitero con lo del tema del matrimonio igualitario. En su momento, personas dentro de la misma bancada panista se opusieron tal vez a los principios, valores, estatutos del partido y dijeron, no, pues yo sí voy a votar a favor, a pesar de que mi partido tal vez no lo esté, pero yo en mi individualidad lo voy a votar de acuerdo a mi convicción. Pero, lamentablemente, si lo vemos desde un análisis político, en muchas ocasiones pesa mucho la bancada o el grupo parlamentario en el cual te encuentras. Y no los justifico para nada. No, pero comprendo y hasta cierto punto empatizo y digo, chíspales, a veces lamentablemente así es como te lo dicta la línea y si te sales un poquito de la raya, puede que tengas consecuencias políticas peores. No sabemos cuáles son las condiciones al día de hoy en el PAN Yucatán. Exacto, y sabemos que no podemos contar con esa información porque si no contamos con ese voto, ¿no? De que le pueda dar un poco de esperanza a la nueva historia y pues dejar de condenar y dejar de llamar a las cosas como no son. O sea, decir, no sé, a las sobrinas, a las hijas de tus, no sé, o sea, de pensar desde lo más profundo de mi maternidad, pienso, ¿será que no son papás o mamás? Y por eso no han dado este switch de realidad de decir, ya no soy yo, ya no hablo por mí, o sea, hablo por las personas que vienen, que no tienen esa información, que no tienen ese derecho y que automáticamente por dudar o por poder priorizarse como individuo, ya son culpables de una herencia religiosa, social. O sea, les están condenando con no darles la oportunidad. O sea, me lleva a otro tema específico por el cual tú estás constantemente en pugna de decir, es mi sueño ideal en el momento en el que se deje de prohibir, y me doy un salto así súper a otro tema, de que prohibir el consumo libre de marihuana, o sea, la legalización para mí va a ser ya. O sea, ya no va a ser luchar desde el arte en las secundarias y en la prepa con el menudeo y la venta de drogas y aparte el uso de sustancias para que en un modelo de negocios que hacen con los chavitos para vender quién sabe qué, porque como no hay un permiso no sabemos qué están consumiendo. Claro. Y también el no esperar su momento de desarrollo para decir, ya puedo decidir.
¿no? O sea, hablamos de también una cosa social, religiosa, decir, no, porque se van a destruir sus cerebros y porque si dejo de prohibir, entonces yo ya tampoco tengo el poder ahí en mis manos. O sea, hablar de ese otro tema que también acompaña tu día a día, decir, ¿cómo? ¿No en el momento que se deje de prohibir? Pues que seguimos pensando que si le ponemos a una cajetilla un pulmón destrozado le va a convencer. O sea, seguimos creyendo que si está prohibido o está condenado por la iglesia, por el gobierno o por una campaña que no nos deja evolucionar, vamos a controlar algo que se nos está saliendo de control en el Estado, ¿no? Es que en general todo en las leyes no debería de ser prohibir o dejar a total libertad desde el aspecto amplio, digamos, ¿no? O sea, las leyes están hechas para regular. Claro. Y la regulación implica una serie de principios, de reglas, de requisitos, que lo que van a hacer es, como su nombre lo dice, regular el bien de la ciudadanía. Pero siempre tiene que haber la postura crítica y la de decisión, porque las personas dicen, ya se despenalizó el aborto. Bueno, falta todavía que se publique en el diario oficial del Estado de Yucatán, por favor, que ya lo publiquen. Hasta el día de hoy que estamos grabando este podcast no lo han publicado. Todavía, ¿no? ¿Qué pasa ahí? Entonces, es importante saber que va a entrar en vigor una vez que se publique en el diario, pero que el hecho de que se haya despenalizado hasta la semana 12.6 no significa que, lo tienes que hacer. No, no es para que lo tengas que hacer, es para que puedas decidir si lo necesitas hacer o no lo necesitas hacer. Pero además de todo esto, vemos todavía la figura del aborto desde el concepto de delito, desde el concepto de es algo malo porque estás atentando en contra de tu propio cuerpo, de tu propia vida, porque lo ponen casi a la misma escala de homicidio. Y en muchas ocasiones, mujeres que cumplieron penas en su momento, les pusieron, digamos, la doble pena, la de aborto y la de homicidio equiparado. No recuerdo cómo se dice exactamente. Estaban teniendo un cambio, una pérdida, y aparte sin las condiciones de red de apoyo ni de salud, ¿no? O sea, estaban ya pasando por una situación muy compleja, difícil de entender, y aparte estar condenadas y a veces aquí en Yucatán por problema de idioma, por no tener quien te traduzca, por no poder contar por creencias, por esconderte, incluso entre la vida y la muerte, y aparte a cumplir una condena que no te corresponde, ¿no? Sí, pero es que es la falta de visión de que el aborto no es un tema justamente de la comisión de un delito, sino más bien es un tema de salud pública. Sí. ¿Por qué? Porque ¿a dónde deberías de ir? A un hospital, a que te atiendan, a que te maltraten, a que te juzguen, si ya parir con toda la violencia obstetra es un tema, y desde lo público y lo privado, es un tema en el cual ejercen un poder, y muchas personas con ese poder de acompañar el nacimiento de una vida ejercen una violencia impresionante porque se ha normalizado, ¿no? O sea, frases tan comunes como si abriste las piernas y ahí no te quejabas porque aquí te quejas con tus contracciones. Es tu derecho este acompañamiento. Déjate tú, no tienes el derecho a abortar después de una situación no deseada, no planeada. Llegar a ese punto en el que vuelven a ejercer violencia sobre ti, violencia sobre tu bebé, o sea, decir, ¿cómo? O sea, sí hemos permitido que estas violencias sean una parte normal de resignación, y si no lo tomamos desde el origen, entonces estamos destinados a sufrir y a hacer sufrir. Y es que la violencia es sistémica, pero además de que es todo un sistema que perpetúa estas violencias que están normalizadas. Lamentablemente, la maternidad, no solamente por algún personal médico y de enfermería, sino también por los grupos antiderechos, la miran como si fuera algo que tiene que ser impuesto, algo que es casi tu cruz, si lo quieres decir de una manera coloquial, cuando la maternidad debería de ser todo lo contrario. Claro. Deseada, planeada. A veces no es planeada, pero sí es deseada. Sí. Y que se viva desde el amor, desde la ternura, desde el acompañamiento, de la crianza respetuosa, positiva, y todas estas nuevas corrientes que ahí están a la mano. Sí. Y si bien
lo podemos ver incluso desde el privilegio de tener el acceso a la información, está también en nosotras que cuando sí se elige maternar, poder hacerlo desde romper esos círculos viciosos de violencia que tal vez nosotras llegamos a vivir. Sí, repetir patrones de crianza machista, ¿no? Y patriarcal, tal cual, de que así era, ¿no? Y ver que si queremos tener, ahora sí que a nuestras crías, hacerlo desde el amor, desde el acompañamiento, desde la comprensión. Y lamentablemente, todo eso bonito que tú y yo podemos experimentar porque tenemos maternidades deseadas, ¿cómo debería de ser o cómo debe de ser para una mujer o una persona con capacidad de gestar una maternidad impuesta? No, claro. Tener 14 años y no poder tener acceso a una interrupción porque ni modo, mamá, papá te dijeron, pues te friegas y ya lo vas a tener. Y a pesar de que tal vez el muchachito con el que te embarazaste no quiere tenerlo, pues ahí te van a tener que juntar con él. O sea, ya empieza la violencia desde el círculo de violencia que está ahí. Y desde la desinformación, ¿no? Porque decir, bueno, ni siquiera nos hicimos responsables de darle la información de cuidado, de sexualidad desde la primera edad, luego de la protección, ¿no? Y de, como está prohibido el tema, no hablamos de la exploración, no hablamos del encuentro de dos seres, no hablamos de las consecuencias del placer. Entonces decir, bueno, tú abriste una puerta de placer y automáticamente quedas condenado a sufrir y a frustrarte toda tu vida y a frustrar a otro que no toma esa decisión. Pero regresamos a lo mismo, porque el placer es algo que para nosotras las mujeres, desde la postura religiosa, moralista, no está permitido. Claro. O sea, hablar de placeres, cállate, ¿cómo te atreves? ¿Qué sucia eres? ¿Qué cochina eres? ¿Cómo te atreves a hablar de tu sexualidad o de vivir tu sexualidad? Ay, déjate tú de vivir tu menstruación. Hace unos años todavía, nosotros ya nos tocó el cambio de color, pero vimos en algún punto de niñas en los comerciales la sangre era azul, ¿no? Entonces, caray, a mí no me tocó eso. Estás más chica. Aquí ya pusimos nuestra edad, amigas de 1985 para... Es que los comerciales eran azules. Ok. Entonces todo el índice de suicidio de las personas que decían no menstruo azul, como las toallas que me quieren vender. Ok. Algo cometí mal. Y ahí hubo una serie de protestas de decir, ¿por qué estamos yéndonos a no hablar de menstruar, no hablar de sangrar, no hablar de reproducción? O sea, viene todo un México que quiere esconder y quiere contarnos la historia de los príncipes azules y las princesas rosas que se cuidan hasta que tienen que, con cuidado o con culpa, decir voy a poder explorar mi sexualidad, el placer, pero me condeno a ser mamá a partir de la unión con alguien, ¿no? Entonces dices, wow, no éramos princesas y no era nuestro príncipe azul. Claro. Entonces, ¿en qué momento vamos heredando estas historias en las cuales somos víctimas y hacemos víctimas? Y entonces, ay, sí, es que mi mamá 2 chancletazos. Claro, está frustrada. O sea, sí, ya maternar es un reto cada día de aprender y de errar y de culpa también, aún una maternidad deseada, aún decir, aquí no sé qué hacer, ¿no? Así es. Pero poder decir, aquí no sé qué hacer, armar tribu o decir genuinamente, ¿sabes qué, hija? Cometí un error. No, las madres perfectas, no podemos admitir que tuvimos un error, ¿no? Porque así nos forjaron esta educación. Romper esos ciclos y por otro lado estar luchando por los derechos cuando esto ya urgía hace mucho, ¿no? O sea, desde que éramos niñas y nos decían, tápate, eres niña, ¿no? Ponte un short abajo porque eres niña. No hables de eso porque eres niña. O sea, en alguna ocasión una alumna de preescolar abrió la puerta y dijo, el flujo vaginal es normal y es igual para niñas y para niños, así que no vamos a dejar de hablar de eso. Yo dije, aplaudo a su gineco, aplaudo a su médico, aplaudo a su familia. Bueno, no es igual para niñas, para niños, pero el flujo sí, el vaginal no. Pero decir, a mí como docente eso me revolucionó. Dije, claro, eso es hablar. Porque otro maestro, incluso en el mismo centro educativo en el que estaba, pudo haber dicho, hey, hablemos de flujos, ¿no? Hablemos de fluidos. Y nos puede llevar a la naturaleza, nos puede llevar a cualquier tema. Claro. Pero decir, desde esa edad preescolar hay que hablar de los temas, porque estamos heredando el calladita, ¿no? No, y algo más sencillo, que conozcan cómo se llaman sus partes íntimas. Claro. Porque eso nos ayuda mucho a prevenir abusos,
a prevenir cualquier tipo de violencia sexual en las infancias, Claro. que lamentablemente en Yucatán tenemos uno de los índices más altos en abusos sexuales. Abuso sexual con la propia familia y por lo tanto suicidio infantil por sentir culpa de Así haber es. provocado un abuso, o sea, y regresamos a la culpa, ¿no? Y también hacía mención hace rato de ejemplo de una chica de 14, porque igual tenemos uno de los índices más altos de embarazo infantil y adolescente. Sí, embarazo en el noviazgo. Y es ahí donde dices, bueno, ¿en qué estará fallando no solamente el sistema de salud, sino nosotros como sociedad? Porque al final de cuentas tenemos que hablar de sexualidad con las juventudes, con las infancias. Con las infancias. A cada paso de acuerdo a su edad y a su comprensión. O sea, no le vas a hablar de cómo se concibe a un niño de 4, de 5. Le vas Claro. a hablar de ¿Cómo sus se partes llaman? íntimas, de cómo se llaman, de cómo cuidarlas, que nadie las debe tocar, besar, mirar. Yo lo digo así porque eso es lo que le enseño a mis hijos. Tengo una nena de 2 y un pequeño de 5. Y mi hija de 2 años te lo dice cuando la estás cambiando. No toques mis partes, no veas mis partes. Y ella sabe cómo se llama, ella sabe que ella tiene vulva, sabe que su hermano tiene pene. Y no decirle incluso otros nombres a sus partes íntimas, porque Claro. eso ayuda lamentablemente a que alguien con malicia Sí, pueda hacerle algo y ni siquiera sepa cómo nombrar dónde le tocaron o Claro. qué le hicieron. Entonces, cómo todo está ligado, la sexualidad, el hablar abiertamente de ella y cómo todo esto va ligado a prevención, incluso a la prevención del mismo aborto, incluso a la prevención de pues llevar a cabo esas maternidades y paternidades no deseadas. Sí. Pero es ahí como incluso también se liga del otro lado, lo moral, lo religioso, lo que nos han enseñado de mantener la castidad y la pureza hasta el día en el que te cases y que Claro. solamente puedes tener relaciones para procrear. Entonces, pues qué importante es hablar de sexualidad y preparar a las personas a vivirla con responsabilidad, con cuidados. Y no solamente por la prevención del embarazo o la prevención de que se llegue a un aborto, sino por las enfermedades de transmisión sexual y N cantidad de situaciones que nos atraviesan cuando ya tenemos una vida sexualmente activa. Sí, claro. O sea, decir, me acuerdo que la ola de promoción de decir, oye, ya existe la pastilla al día siguiente y que hubo una serie de intoxicaciones y la tristeza de decir, estábamos trabajando en prevención al delito. En un proyecto que decíamos, las niñas están comprando de manera impresionante y decir, creen que también con eso se están cuidando de una enfermedad, incluso parejitas pues que no tenían, que estaban explorando y se besaban y como nos tocamos y empastillarse, decir, no, ni siquiera estamos sabiendo para qué es, cómo repercute en mi cuerpo, cómo puede también alterar el ciclo menstrual y entonces entrar en una situación de miedo, de creer, no funcionó, entonces estamos embarazados porque se alteró el ciclo menstrual y vuelven a repetir, ingerir otra pastilla. Bueno, ya vamos a una serie de cosas de las que menos hablamos. Si no hablamos de cómo cuidarnos y cómo relacionarnos, menos vamos a hablar de la manera correcta de detener una sospecha que ni siquiera existe. Es muy triste decir, pero ¿por qué me enfermé? O normalizar, decir, vamos a empezar una relación, vamos a hacernos análisis, vamos a revisar cómo estamos. No, Claro. no, yo estoy bien, no confías. Y regresamos al modo de relación patriarcal y de decir, bueno, tienes que confiar en la palabra, decir, no tenemos ni información para poder hablar, no podemos Así es. desglosar este glosario que es como empezamos este podcast, ¿no? No sabemos lo que significa, los alcances de las palabras menos de mis derechos y entonces no podemos emitir un juicio y preferimos seguir la corriente diciendo, no me muevan mi orden, que nada cambie porque no sé lo que va a pasar, pero no estoy dispuesto a aprenderlo. ¿No? Claro, es el miedo al cambio, el miedo a no saber cómo abordar el tema, el tabú. A perder el control, ¿no? De un estado. A mí, a este momento, sí me hizo reflexionar mucho sobre eso. O sea, estamos pensando en que se nos está saliendo de control la violencia, los lenguajes, nuestros límites de conciencia, pero también decir,
se nos está saliendo de control, o sea que vivimos décadas dispuestos a estar controlados por las cosas como se deben de hacer. ¿Quién está ejerciendo esos parámetros, no? ¿Cómo estamos? Porque además estamos bajo un falso control, porque creemos, digo, yo lo veo en maternidades de adolescencias. Claro. Veo y escucho que dichas madres y padres creen que sus hijos adolescentes están súper bien, que nada pasa, y de repente, ¡pum!, les llega, mi hijo tiene depresión, mi hija... Pero lo sabías, ¿no? Uno piensa, lo sabías. O sea, porque lees los códigos de tus... No, yo es que yo le hijas, veo ¿no? bien. Y es ahí donde te das cuenta cómo hay esa desvinculación incluso en las familias. Y parece absurdo, pero ¿cómo impacta el Internet en esto? El otro día leía un comentario de un adolescente que después de haber visto esta serie tan famosa que está pasando en la plataforma de streaming, le decía a su psicóloga, y la psicóloga compartió el testimonio. Muchas veces estoy en la misma sala con mis padres y todos están con el celular. Hace tanto no tengo una plática profunda con mi mamá y con mi papá que no tienen ni idea por lo que estoy pasando. Claro. Y es ahí donde uno, que también es madre, reflexiona y dice, qué importante es estar presente con nuestros hijos, con nuestras hijas, con nuestros hijes, y dar esa confianza para ir creando ese vínculo de cercanía que nos va a permitir en la adolescencia y en la adultez joven hablar de lo que sea. Pero muchas veces dejamos de ser, tal vez olvidamos que alguna vez fuimos esa niña, esa adolescente, Sí. y somos la madre ruda que te va a imponer y no hagas eso porque está mal. Sí, es mi no papel. Sirve de nada. Fíjate que tengo que decirte que no, pero no. O sea, ¿tengo qué? O sea, tengo que estar en contra de tus deseos de exploración. Y es fuertísimo. Hablaba con una prima, ¿no? Nuestras hijas mayores ya no lo dicen tanto, pero hay una cosa generacional que te puedo decir algo. Que yo decía, si son tan respetuosos de hacer una pausa para entablar un diálogo, y para nosotros era... estoy creciendo, me tienes que escuchar y tienes que estar en mi contra, ¿no? Y vamos a pelear. O llegas a la adolescencia y no, pues igual y mejor no le digo, no me va a entender. O sea, no me va a escuchar. Partíamos del no me va a entender, no me va a escuchar, me va a prohibir. O me va a regañar si se lo cuento. Sí, el miedo de, ay, mejor no se lo digo a mi mamá porque me va a regañar. No me va a entender, me va a regañar y me lo evito, ¿no? O lo hago a escondidas. Uh-huh. Pero estas generaciones que intentamos proveerles de esas herramientas y decirles, y empiezan una frase diciendo, ¿te puedo contar algo? Dices, con todo el respeto que tiene natural de decir, ¿te puedo contar algo? ¿Alguien me había preguntado si me puede decir algo? ¿Te puedo, cierto. no? ¿Te puedo tocar? ¿Te puedo abrazar? Y tú dices, siempre me puedes abrazar. Pero no es cierto, porque a veces puedo no estar listo para un abrazo. O también necesitar un tiempo. Decir, necesito un tiempo, vamos a darnos un tiempo fuera, porque no la estoy pasando bien y no quiero reaccionar de manera irracional, ¿no? Y dices, pero te están pidiendo permiso, abriendo una gran ventana de confianza en la cual crecemos y maternamos de otra manera, y también dispuestas a decirles, lo estoy aprendiendo también. No, y además también estamos enseñando algo tan básico que es el consentimiento. Entonces, como todo esto, pareciera que no estamos hablando de aborto, pero todo está ligado. Sí, la sexualidad, el consentimiento, la educación sexual, hablar con las infancias y las adolescencias, todo esto es ahora sí que un meollo, un moloch de ideas que nos llevan a la prevención, al diálogo. Claro. Y cómo todo esto está ligado a evitar lo que afortunadamente al día de hoy ya logramos, para que aquellas que lamentablemente no tienen esa cercanía con su familia, no tienen a nadie en quien confiarle cómo se sienten con respecto a su sexualidad, no sabemos por qué se embarazaron, claro, y no somos quienes para juzgarles en ningún momento, porque si están ejerciendo su derecho libre, gratuito, informado al aborto, no somos quienes para juzgarles, simplemente acompañemos esa decisión. Uh-huh. Y si es de acuerdo a lo que tú requieres para continuar tu proyecto de vida, adelante, para eso está. Claro, que no sientas una imposición de algo que no podemos acompañarte de otra manera más que
que sea un derecho y que sea un derecho y por lo tanto en un cambio de la historia una obligación de las personas que acompañan esta decisión. Porque otra es decir, bueno, sí existen espacios, vas y los testimonios son, o sea, vas a ser juzgado, a que te malmiren, a que te condenen. Yo me acuerdo que el consultorio, el espacio de la doctora Sandra, que era, para mí fue maravilloso saber que existe y poder acompañar amigas o a familia a decirle, oye, vamos a ir a que profesionales te ayuden a entender lo que pasó. Claro. ¿No? Porque todos creían, no, el lugar de la muerte, vas a un lugar oscuro. Yo me acuerdo, la primera vez que fui, tuve una sensación de calma porque siempre había sido la persona que les decía a mis amistades, si necesitas compañía y no puedes contar con tu mamá, con tu tía, con tu pareja, ¿no? Claro. Yo estoy ahí. Yo me jactaba de decir, yo estoy ahí para ti. Pero cuando me tocó agarrar la mano y decir, entrar, yo misma me había impuesto otras circunstancias. Decir, vamos a entrar y va a ser muy feo. No, es muy feo ir a tu consulta que por derecho de seguridad básica, que te juzguen, que te pregunten tu primera consulta del Seguro Social o en el IMSS o lo que sea, que te estén atosigando por menstruar. Esto sí fue muy violento. Pero acompañar por primera vez al consultorio y decir a la clínica tu nombre y escuchas, o sea, se me hizo una luz inmensa de decir, venimos a que gente que ha estudiado esto nos ayude a que comprendas, uno, lo que estás pasando. 2, tus derechos. Y 3, que todos los especialistas, me acuerdo perfecto, y que un psicólogo, un gineco, una trabajadora social, o sea, un grupo de gente dispuesta a acompañarte sin juzgarte y a decirte cuáles son tus opciones, claro, priorizando tu vida. Wow. Dije, esto es una maravilla. Y había pasado por ahí muchas veces de niña o con personas que ahora pues ya no estoy cerca de esa familia porque entendí que no era mi espacio, que decía, no veas, ¿no? O sea, algo tan básico como decir, no veas, güey, aquí ojalá nunca tengas que venir. Decías, no, ojalá todas supieran que existía un espacio en el cual no ibas a ser juzgada y que te iban a acompañar a tomar una decisión. Todas las personas a las que acompañé son madres que entendieron que podían decidir y que decidieron serlo. Porque quisieron serlo. Sí, me hubiera encantado que las personas que iban dispuestas a interrumpir me hubieran pedido que las acompañe también, ¿no? Pero decir, ¿cuántas historias aquí les permitieron tomar una decisión? Wow. Y continuar con su proyecto de vida. Claro, porque entonces ya no es la cruz y ya... No, sí, muchas personas me dejaban de hablar, pero decir, esto lo deberían de ser. Me acuerdo perfecto de decir, este lugar lo deberían conocer todas. ¿Y por qué es un lugar que te prohíben, esta lucha es de todas? O sea, estaba muy chavita cuando dije, esto es aquí es. Yo con mucho orgullo le fui a decir a mi mamá, acompáñame a ver esto. Y mi mamá, claro, sí, seamos compañeras. Si no podemos cambiar las leyes, si no podemos cambiar la historia, seamos estas personas, aunque nos dejen de hablar luego los familiares, pero las personas que les acompañan a encontrarse con sus derechos. Yo decía, no entiendo todavía lo que está pasando con estos votos. Todavía mi corazón no lo acepta, pero decir, ok, y por otro lado, aprender a seguir conviviendo, compartiendo con las personas que no le entienden. Pero mientras no sea ley, entonces vamos a seguir perpetuando el hecho de pedir ayuda o asistir a una consulta a la que te van a juzgar, como la violencia obstetra, pero antes, muchos meses antes, ¿no? Así es. Yo igual coincido que es verlo desde la burbuja del privilegio. Sí. Es que siempre va a haber otra opción. Puedes darle en adopción. O bueno, ya ni modo. Así como decidiste tener relaciones, pues ahora va a ser tu responsabilidad ser mamá, criar y proveerle de todo lo que requiera. Y es curioso cómo el discurso de la adopción se queda ahí. Tú tenlo y dalo en adopción, como si fuera tan fácil. Claro. Y todo lo que implica los 9 meses de la gestación y todo lo que implica el cargar tal vez con ese embarazo no deseado, las implicaciones hormonales, etcétera. Es un larguísimo etcétera. Claro, o sea, estás en pro de la adopción, por favor, sí. Vamos a trabajar para eso. Por supuesto. Pero no con alguien que no quiere. O sea, estás a tiempo de no subir el índice de adopción, de trauma, pues sí, de que ya condenaste a esa vida que aunque se desprenda,
pero está ahí, porque tampoco existe un sistema en el cual digamos cómo atendemos a las personas después de la adopción. Claro. O sea, es un privilegio. No hay Lo puedes atención a la pagar salud más. mental. No. O sea, si puedes pagarlo, pues chévere, ¿no? O lo que pasaba mucho aquí de que se cambia de escuela tu amiguita, ya no, por cierto, no le puedes hablar. Y cuando regresan de viaje toda la familia, ya tiene una hermanita nueva. Entonces tú dices, yo ni siquiera le puedo preguntar porque le van a prohibir hablar conmigo. Así Entonces, es. pero yo sé que necesito un abrazo y decirle, ¿no? Este sentimiento de vacío que tienes y todo lo que conlleva. Entonces, decir, es más fácil hacer todo un sistema en el cual los que pueden pagar regresan con nuevos hermanitos a poder invertir en la prevención y en los derechos. Es decir, Claro. aparte no te cuesta, ya te pagan para eso. No, y sabes, a mí el tema del aborto es algo que me atraviesa de manera muy personal porque, pues, yo soy hija de mamá soltera. Y mi mamá pudo haber elegido no tenerme. Claro. Y yo se lo he dicho. Oye, mamá, ¿alguna vez pensaste en no tenerme? Y ella fue muy clara. No, la verdad, no. Desde que supe que estaba embarazada de ti, decidí tenerte. A diferencia de tu padre. Él se fue cuando mi mamá tenía 4 meses. Entonces, es ahí donde dices, ah, qué padre. A nosotras las mujeres sí nos juzgan si decidimos no maternar. No llevar un embarazo a término. Pero quien fue el donador de esperma, ese sí se puede ir. Y sin Incluso multa y sin... al mes de saber que su pareja o la chica con la que estuvo se embarazó, sí se puede ir, se desentiende y no pasa nada. Y no hay ¿Cuántas semanas es delito para que entonces los juzguen? Exacto. No. O sea, no hay una sociedad que señale al hombre por el abandono o por la falta de responsabilidad en su paternidad o por la falta de reconocimiento incluso. No, siempre es a nosotras las mujeres. ¿Por qué? Porque regresamos al punto de que estamos bajo un sistema patriarcal en el que siempre nosotras tenemos que cargar con la responsabilidad, con la culpa y con la decisión o no decisión de haber tenido descendencia. Claro. Sí, no hay ese huequito en el sistema, no existe, están bien blindados y es algo doloroso, ¿no? Es decir, también construir otras maneras de habitar este mundo y también acompañar en la crianza a seres que puedan cambiar este parámetro, ¿no? Decir, crecer un niño, ¿no? Crecer la esperanza, crecer una niña, crecer la esperanza, decían los antiguos, ¿no? O sea, nace una niña y el Mayab llora, ¿no? En alguna obra cita Conchi esto, ¿no? Nace un niño y están de fiesta. O sea, ¿por qué llora la naturaleza cuando nace una niña? Porque sabe que está condenada también a que no está escrito, no se dicta esta vida para ellas, ¿no? Nace un niño y yo lo digo, bueno, cambiémoslo, ¿no? Así es. Nace un niño, una niña, un niñe, nace la esperanza de un ser feliz. Y para que pueda ser feliz y libre, pues proveerle de las situaciones, del acompañamiento, pero también que el sistema le acompañe para que pueda no sentirse contracorriente. Así es. Ay, porque están creciendo niños diferentes, permeados de arte, permeados de huerto, de exploración, de libertad, que se pueden poner cualquier ropa, que los colores ya no existen, Así es. que si es rojo o es azul da igual. Sí, pero de nuevo hablamos desde el privilegio, ¿no? Totalmente. No Yo se estoy cuenta. consciente de los privilegios con los que estoy educando a mis crías. ¿Y por qué no pueden tener todos derechos a ser así, no? Porque hay muchas desigualdades. Y fíjate que hay una frase que se me quedó muy grabada la semana pasada que estaba en el trabajo. Decía un conferencista, tú pregúntale a una persona si todas y todos somos iguales. Y si te contesta que no tengas la más remota duda que es alguien de derecha. Y me quedé pensando en ello y dije, cierto, porque siempre hay esa connotación de que por alguna razón, por el simple hecho de dónde naciste, Claro. ay, no, pues ni modo, tienes más ventajas, más privilegios, más libertades. O sí, pero hay niveles, ¿no? Y dices, Exacto. ¡boom! ¿no? Chun, Y es chun, ahí chun. donde dices, Alerta roja. No, ¿por qué no podemos trabajar para que haya un sistema, un estado en el que de verdad todas y todos seamos iguales? Y tengamos los mismos privilegios, los mismos accesos, las mismas libertades, los mismos derechos. Pero lamentablemente, si lo vemos desde el sistema patriarcal, capitalista, etcétera, etcétera,
siempre va a haber a alguien que no le convenga ese plano total de igualdad. Sí. Y lo mismo pasa con los derechos. Siempre habrá algo, alguien que le perjudique que algo se regule o se despenalice. Porque lamentablemente hay un tema que no se habla atrás del aborto y es toda la negligencia y la red de corrupción que hay detrás de las infancias, Por supuesto. de las adopciones. Que bueno, digamos que aquí en Yucatán no pasa. No tengo datos para hablar con eso, ¿no? Pero ¿en cuántos estados de nuestro país sí pasa? Y es ahí donde te preguntas, ¿en realidad están pugnando por las dos vidas? ¿Qué hay detrás de ese interés de que una mujer no pueda decidir sobre su cuerpo? Claro. ¿Por qué no van a Casa Otoch a trabajar, a hacer voluntariado? Eso es lo que te decía, no les quitemos el nombre, no les quitemos el nombre de Provida. Vamos a pasarlos a trabajar en ese voluntariado donde esta vida que están buscando un hogar lo obtengan, ¿no? Sí. O sea, y entonces que los antiderechos ocupen su lugar, ¿no? Algo tan básico como decir, ¿por qué se hacen llamar Provida? Y si hay tanta vida que atender, tanta pobreza, tanta hambre, tanta desinformación, tanto embarazo precoz, tantas enfermedades que vienen con la menarquia, con el conocimiento, con el esconder, el pecar, al sangrar. O sea, nos vamos a mucho por hacer. Porque para vida, ellas, ¿no? y ellos es solamente el defender el derecho al nacer. He tratado de comprender eso, o sea, el derecho al nacimiento. ¿Y qué más? Después de que naces, ¿qué más? ¿Cómo vamos a hacer lo propio para que esa vida que ya nació esté en condiciones dignas? Claro. Pero pues es complicado, así como para nosotros es complicado comprenderles, así de complicado es para ellos y ellas comprendernos. Entonces, Claro. es difícil cuando, más allá de corrientes ideológicas, es tanta la diferencia de pensamiento que no logramos a veces encontrar puntos de coincidencia para abrir el debate y encontrar pues justamente ese punto medio que ambas posturas concuerden por un bien común. Es complejo. Ahí eso me llega a la pregunta con la que iniciamos en estas vidas de Andrea. O sea, decir, entonces, ¿en qué temporada de vida estamos con lo que está pasando? ¿No? Si tuvieras que nombrar el título de esta temporada de la serie que es tu vida, ¿en qué temporada estás viviendo tú, desde tu contexto, desde tu postura, desde tu existir? ¿Cómo la nombrarías? ¿El tiempo de la temporada de qué? El tiempo en el que Andrea está construyendo, aprendiendo, creciendo y pues tratando de llevar un equilibrio en todas las facetas o en todas las actividades o digamos, no es personalidades. Los roles, ¿no? Roles, exacto, roles. Eso, las Andreas de tu vida, porque sin etiquetar que estaríamos en contra de todo lo que estamos proponiendo, ¿no? Pero la mamá, ¿no? Uh-huh. La mujer, la profesionista, la salud, o sea, dices, ay, ya soy mamá, voy a entrenar más. Entonces, si pudiéramos etiquetas específicas, Andrea Fitness, Andrea Política, Andrea Consultora, Andrea Activista, pero bueno, se une a un tiempo de madurez también de, pues, ¿en qué invierto? ¿No? Hemos escuchado mucho y seguramente, estoy segura, ¿no? He estado cerca de lo institucional a través del arte, pero puedo ver desde la periferia lo que viven ustedes cuando decides llevar tu vida acompañando, asesorando, politizando ciertas acciones, ¿no? Decir, oye, no, es que esto es 24/7, es tiempo de invertir, tiempo de darlo todo, de ponerte la camiseta, de portar el color. O sea, wow. O sea, a mí me encanta trabajar el trabajo social, me encanta el trabajo en territorio, pero veo decir, bueno, aún así, que tengo que invertir mucho tiempo de hígado emocional, mental, pero hay un tiempo de madurez en el que dices, sí, eres mi prioridad. Igual de prioritario que es para mí maternar con
tiempo de calidad, igual que es prioritario no dejarme a un lado con mi ser. Que justamente No, o sea, yo siento que ya pasé por eso, porque del 2016 al 2021, hasta noviembre del 2021, estuve muy, muy, muy metida en el activismo. Entonces, a pesar de la pandemia, a pesar de estar embarazada de Ricardo y mi matrimonio, esto y lo otro, claro. yo estaba muy involucrada. Y si bien continúo involucrada, ya lo estoy desde otra trinchera, que Claro. tal vez ya no es tanto el acuerpamiento, sino más el acompañamiento de quienes confían en mi trabajo Visibilizar es muy necesario, ¿no? y hacerlo. Y como acompañante en el derecho a decidir, he aprendido mucho que lo que hemos hablado el día de hoy, hay muchas vivencias que atraviesan, que tiene que ver con desinformación, con falta de acceso a los servicios de salud, a simplemente no querer llevar a cabo un embarazo a término. Y cómo todas estas vivencias llevan al mismo punto. Quiero interrumpir porque no está dentro de mi proyecto de vida. Y esto me lleva a tocar un punto importante justamente del tema legislativo, que es, ok, no aprobaron constitución, no pasa nada, no va a afectar a que ya esté en Código Penal, Claro. pero tenemos que estar súper atentas a cómo va a venir las modificaciones a la Ley de Salud del Estado de Yucatán, porque no nos sirve de nada, en teoría, que haya una despenalización en el Código Penal si no tenemos un sistema de salud fuerte. Lo que decía, ¿no? ¿Cuántas sucursales podemos hacer de esta experiencia que nos permitía la clínica de la doctora, ¿no? O sea, realmente debería de estar como un derecho y en todas las clínicas. Y hay que súper sensibilizar y educar o reeducar al personal de medicina y enfermería Claro. a que el legrado es una técnica obsoleta, a que hay el AMEU, a que el AMEU es la aspiración vaginal, que no es invasivo, no lastima las paredes uterinas para tener un embarazo cuando sí está dentro del proyecto de vida. Claro, a no, los no tiene medicamentos, consecuencias después de... los medicamentos que como acompañante, así hemos hecho los acompañamientos que he llevado a lo largo de estos años, con los medicamentos, con la miso, con la mife, ya sea solo miso o combinado que es miso-mife, y de esta manera se lleva a cabo una interrupción en casa con la tranquilidad de que no te va a pasar nada malo siguiendo las indicaciones, Y checando proveyendo de información a quien en casa estás con alguien o estás, pero que estás consciente de todo lo que puede pasar, de lo que está entrando a tu cuerpo, de lo que sale de él, o sea, la Claro. información sin que sea un reclamo. O sea, nos vamos a lo mismo. Si no hemos logrado combatir la violencia obstetra, porque se sigue normalizando el hecho de que te estén agrediendo en este momento tan importante que por decisión llegaste ahí. Si te fue bien y por decisión, imagínate. No haber podido decidir y aparte vivir violencia al momento de parir. Todavía eso queda como que quedó en la historia de, sí, no importa. Sí, es que ese doctor tiene un temperamento, pero es famoso. Famoso porque tiene los mejores ultrasonidos. O sea, no, espérate. Eso es un tema que se dejó congelado. Pero sí, claro, urge más decidir. Pero no hay esta información de cómo dices, tal cual, cómo decido, cómo me acompañan y saber que puedo acudir. Si algo no sale bien, puedo acudir a cualquier clínica y voy a ser bien recibida. No, o sea, va a ser mira, otra que quiso ejercer su derecho. O sea, Claro. eso está súper normalizado y es decir, es la autoridad máxima, como entras a la religión que tengas y te habla, entras al hospital que sea, público o privado, y resulta que la autoridad máxima te hace sentir culpable de Así ir a es. pedir ayuda para tu salud, ¿no? Sí, y es por eso que no podemos quitar el dedo del renglón. De cómo se va a publicar. El siguiente paso es justamente cómo va a venir la ley de salud y ahora sí que estar sobres del sistema para que pues se tengan todos los insumos, los recursos, las capacitaciones Claro. y que logremos genuinamente el acceso de manera libre, de manera segura, informada y sin estigmas, sin prejuicios. Claro, no dejar de ser quienes somos, ¿no? Y eso me lleva a otra Andrea, ¿no? De decir, oye, el cambio de partido, el cambio de color, el cambio de decir que a veces es más importante para quien ve desde afuera que decir, oye, está construyendo una identidad como abogada y está construyendo a partir de las decisiones que toma. Porque también pasa mucho,
es el poder de la juventud, la esperanza. Un nuevo partido siempre nos da una nueva esperanza a Sí. que las cosas... y a veces es echar pasito que pareciera para atrás de decir, en esta temporada de vida, de tomar decisiones de que el tiempo puede tener, cada espacio puede tener su tiempo y decir, bueno, hay un cambio, asesoro desde aquí, desde allá, porque aquí soy una persona antes de ser un color. Exacto. Antes de poner una camiseta. O sea, qué difícil debe ser. No me atrevo a poder definir esto, pero el también ser juzgada desde donde habla. Ah, no, claro, pero cuando hablaba del otro lado. No, pues que no deje de ser yo. Pues es curioso porque yo siempre me he manejado en la línea de la izquierda. O digamos la línea progresista. Dentro de las izquierdas, ¿no? Dentro de las izquierdas, dentro de la línea progresista. No me veo nunca en un espacio de derecha. Claro. Porque sería incongruente con todo lo que he hecho desde que tengo memoria. Y suena tal vez un poco cursi, pero pues es que todo el tiempo he tenido que luchar. O sea, desde el hecho de haber nacido hija de madre soltera, desde allá estamos luchando juntas. Entonces, el sistema es muy rudo con nosotras las mujeres en ocasiones. El sistema patriarcal es muy injusto en cuanto a juzgar y señalar, en lugar de enaltecer a las mujeres como mi madre que decidieron maternar en solitario o a manera autónoma. Claro. Y quitar el estigma de madre soltera, no, pues madre autónoma, madre chingona, madre luchona. Sí, claro. Y no luchona desde el aspecto, ¿cómo se dice?, peyorativo que usan mucho para referirse a aquellas que están dándolo todo por sus crías. Entonces, por eso nunca me vería en una línea de derecha. ¿Y cómo fue, digamos, estar en un espacio político y luego ya no estarlo y volver a independizarme? Liberador. Suena muy fuerte. Sí, no, pero eso fue liberador porque pues soy la morra, como dicen, la morra incómoda, la morra fastidiosa, la morra que no se calla, la que suena tonto, pero hasta le tienen miedo. Y es absurdo, desde mi perspectiva, por supuesto, que me tengan miedo. Hay hombres que yo sé que me tienen miedo, que dicen, no, con ella no te metas, porque te va a hacer un desmadre. Claro, pero porque está loca. No. Porque no se calla. Uy, no se calla. Como cualquier mujer nos corresponde callarnos, ¿no? Obvio. Porque cuando habla te regaña. ¿Puedes creerlo? Entonces sí, claro. Es ahí cuando dices, pues prefiero ser esa. Ah, es alborotadora, ni le metas. Prefiero ser esa, prefiero que tal vez habrá quienes me tengan en esa concepción, pero me alegra no haber perdido, a pesar de ciertas líneas, ciertos marcajes, mi manera de ser, de pensar, mi identidad. Y justamente cuando estás en un espacio político en el cual ya no te sientes identificada, no por los papeles del lugar, ¿sabes? Porque los estatutos, los principios, los valores, pues la letra en papel está preciosísima. Claro. Pero luego hay figuras de autoridad o de toma de decisión o de poder que no la cumplen. Y es ahí cuando... Si yo me unía a esta propuesta, pero en acción estamos regresando a donde nunca he querido ir, ¿no? Claro, y por eso decidí continuar mi camino de manera independiente. Y honestamente puedo decirte a un año de haber tomado la decisión, que fue una decisión de las mejores que tomé en los últimos años, porque pues ahora tengo la consultoría y la consultoría me permite trabajar pues con diferentes perfiles. Y diferentes personas que no son partidos, ¿no? O sea, vaya. Claro. Justo lo que hablamos al principio, ¿no? O sea, trabajar con las personas y con lo que las constituye como seres humanos pensantes que nos siguen una corriente. Y que sí puedan tomar una consultoría, poder valorar todos esos adjetivos incómodos que puedan representar para otras personas tu presencia, decir, oye, alguien busca que yo pueda guiar
con lo que soy, lo que tengo y lo que he podido construir de mi saber, entonces es por voluntad. Ya ni siquiera por decir, siempre hay que tener a la morra incómoda en el partido para que vean que son apoyados. No, decir, pido este acompañamiento por voluntad. Y regresamos al origen de esto, de lo que el llamado a esta profesión, el llamado a ser congruente, que siempre puede errar y puede no funcionar porque uno le apuesta con fe y verdad y de repente dice, será solo la letra escrita, ¿no? En acción no sucede. Sí. Y también echar pasito para atrás, que yo no creo que es para atrás, abrirnos de esa corriente y abrir nuevo camino, hacer SACB, aunque tengamos que volver a podar ahí la maleza que creíamos que nos detenía, pero decir, bueno, antes soy Andrea, antes soy esta mujer, antes soy... Y ahorita quiero ser esta madre, quiero ser esta consultora, quiero ser esta activista. Y tal vez, más allá de invertirle menos tiempo, te requiere tal vez menos esfuerzo, menos tiempo de intensidad, porque ya hay una carrera construida que puede ayudar desde una llamada, desde una asesoría y que puede limitarse a decir, estas horas las destino a esto, estas horas las destino a esto. Pero todas esas facetas y personalidades me construyen. Sí. No tengo que fingir ser otra para evitar este espacio comercial, laboral o incluso de maternidad. Porque esto de que, bueno, ya, hay que juntarnos con todas las mamás y pensar igual y todas dices, no. No, y fíjate que ahora que tocas ese punto, en el camino pues he perdido amistades, he perdido personas con las que hacía tribu, digamos, ser bien aceptada o bien vista en X espacio por mi manera de pensar, pero ya aprendí a que es un filtro natural, claro. Porque pues así yo me ahorro tal vez la incomodidad de ser incómoda. Claro. Y que sea por voluntad, cuando quiero incomodar, pero por voluntad. No, o sea, me refiero a que mi manera de ser, de pensar, sí, les cause pues molestia. Sí. No. Y pues ya uno se evita eso y poder desarrollarse en espacios en las que pues puede que no concuerdes en todo con las personas, pero sí hay puntos medios. Que convergen. Es lo que nos ayuda a crecer como personas, como profesionistas, a desarrollarnos. Y me siento muy a gusto en la etapa en la que estoy ahora. Ay, qué rico. Sí. Qué rico, y por el placer y el derecho de que todas puedan vivir y llegar a esta etapa sin llegar a un punto en el que ¿qué hice de mi vida? ¿No? ¿Cómo pude decidir? Gracias por tu lucha, porque creo que es la que intentamos desde algún punto hacer y saber e informarnos todas, pero tener esa herramienta y que nos haga sentir que no estamos solas en este sueño de vivir la vida feliz. Déjate tú plena, de poder habitar un espacio feliz siendo yo, sin necesidad de tener que acoplarme a que me toca esta etapa de la vida y tengo que ser y desarrollarla así, ¿no? Te agradezco un montón. Eso, quitarnos un poquito el poch de entender también. Se vale decir, no lo entiendo, que alguien me explique, ¿no? Así es. Y ahí está todo el trabajo que ustedes hacen y que se agradece un montón. Y no dejar de ser quien eres para poder construir, acompañar a estos seres a construir tu propio caminito, ¿no? Ay, sí, gracias. Gracias. Podemos hacer una temporada entera, es una mesa en la que invitemos a Mel y a Andrea, bueno, y me quedo corta si enumero a todas las mujeres que me han enseñado algo en los últimos años, sobre mis derechos, pero también sobre mi ser mamá y ser mujer en este mundo, en este estado, en esta ciudad en la que a veces vamos contracorriente, pero que también hay una tribu que aunque no nos veamos, sabemos que existe y que podemos en algún punto buscar ahí para dedicarle una temporada a nuestra vida. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias a ti por el espacio, por escucharnos. Y pues también aprovecho el espacio para recomendarles que si tienen interés en seguir informándose, sigan a medios independientes, a cuentas en las redes sociales como Marea Verde Yucatán, de la cual soy parte. Y a pesar de que ya logramos el primer paso con el Código Penal, vamos a estar haciendo pues una campaña permanente de información, de asesoramiento, de cómo llevar a cabo pues un proceso de interrupción de manera efectiva, de manera autónoma, con cuidados. Sigan también a cuentas como Igualdad Sustantiva Yucatán, que es una asociación a la cual quiero muchísimo porque fui parte y fue quien me
me preparó como acompañante y la verdad es que tienen un trabajo excepcional en materia de derechos sexuales y reproductivos. Un saludo con todo afecto a Kelly Ramírez, que es la presidenta. Muchas gracias, sí, maravillosas igual. Y pues antes de irnos vamos a hacer el ping-pong. Ahora sí que sin pensarlo tanto, ping-pong de regular nuestra energía, porque yo siento que siempre llegamos a un punto profundo e íntimo entre dos y entre los que nos acompañan, pero también regresarnos a la cotidianidad con sabores. Ok. ¿Sabores? Sí. Sandía. Música. Reggaetón. Reggaetón. Yo el reggaetón para las infancias, yo lo tengo aquí de que algo vamos a componer. Yo no lo escucho con mis hijos, solo cuando estoy sola. Claro, por eso decir reggaetón de las mamás. Partido rojo. PRI. Pues es rojo. El otro es guinda. El otro es guinda. Cannabis. Regular. Naranja. Pasado. Guinda. Presente. Futuro. Extraordinario. Viajes. Regresos a la vida. Cuentos. Necesarios. Seguridad. Lo más importante. Aborto. Despenalizado. 420. Nuevamente, rólenla. Muchas gracias. Muchas gracias, Adi. Encantada.